Bueno, más sobre libros en el Día del Libro. Enseguida vamos al exterior de nuevo con Juan Domínguez. Hoy se rinde homenaje a Manuel Alcántara, que es periodista, es poeta, columnista, fallecía recientemente, y el Centro Andaluz de las Letras se rinde homenaje con una conferencia esta misma tarde en la Villa Espesa, donde acudimos enseguida. Antes nos detenemos, le decía antes de la pausa, en una editorial que acaba de aparecer en escena. De alguna forma, y leo literal, bueno, se trata de paliar la ausencia de libros con una temática de carácter crítico con la sociedad moderna, industrial, desarrollista, especulativa y totalitaria en la que vivimos. Aparece en escena Ediciones Fantasma, y la primera obra que ha publicado se titula Retales. Hablamos con el autor de la obra, con este poemario, que se llama José Antonio Miranda. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy bueno. Y con la editora, una cara ya un poco más conocida en este plató porque nos ha visitado para hablar sobre todo de fotografía por ahora, que se llama Elena Pedrosa. Bienvenida, buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Inquieta eres sin lugar a dudas, muchos charcos, inquietud cultural. Bueno, el proyecto es coeditado. Es ¿no? Coeditado, bueno, de alguna forma. O sea, dos editores, autor y editor, de alguna forma, ¿no, José? Sí, sí, bueno. ¿Sí? En este caso sí. Bueno, llama la atención el título de la editorial, Ediciones Fantasma. Esto, en fin, ¿se barajó algún que otro nombre? ¿Por qué este? Pues se me ocurrió, en plan, como no sabíamos muy bien hacia dónde queríamos ir, hasta dónde queríamos llegar, pues era un poco como por detrás, ¿no? Por debajo, que no se conoce, más que no tiene que ver con monstruos ni nada de eso, aunque algún manuscrito hemos recibido de ese tema. Sí. Esto que acabo de leer, que el otro día el compañero Diego Martínez, que hablaba de vosotros en un artículo en el Diario de Almería, lo de paliar la ausencia de libros con una temática de carácter crítico, Elena, ¿no? Esto es un hueco a cubrir, por lo menos se va a intentar de alguna forma. Sí, de hecho, bueno, Retales es el primer libro que editamos como tal, porque tampoco hasta ahora éramos editorial así mismo, somos un proyecto autogestionado, dos personas, muy poquito, porque realmente lo primero que hacíamos es distribuir, a partir de José, que había hecho alguna publicación con el Grupo Surrealista de Madrid, con la revista Salamandra. Él empezó a traer a Almería algunos ejemplares, y bueno, cuando nosotros nos conocimos y empezamos a compartir cosas, a partir también del Grupo Acción y Reflexión, que surgió después del 15M, pues empezamos a ver que había ciertas lecturas que eran interesantes para esto de la revolución, para pensar un poco más allá, para ver otras opciones que no estaban aquí, si estaban en Granada, si estaban en Madrid. Entonces empezamos a traer libros de estos compañeros que conocíamos en distintos sitios. La revista Salamandra sí tiene ya recorrido en el mundo editorial, ¿no? Todo literario. Sí, vamos por el número 22 o algo así. Veo por aquí que esto lo escribes en Retales, escrito entre el año 1997 y 2004. O sea que llevan un cajón guardado ya unos cuantos años. Sí, en realidad toda mi producción poética no está realmente guardada porque la subí a internet, sí, vamos, en abierto, pero no en papel como está Retales. Es la primera vez que... Sí, bueno, yo me he tirado unos años que no he escrito poesía, más dedicado a los temas de los que hablábamos ahora, a lo social, digamos, a lo ecológico, etcétera. Y ahora he vuelto a escribir y al mismo tiempo pues se ha dado la posibilidad de hacer este proyecto que es a media entre Ediciones Fantasma México, en Aguascalientes, y nosotros aquí en España. Entonces, a partir de ahí pues nos hemos animado a editar. Esa relación con México, con Aguascalientes, Elena, ¿cómo surge esto? Pues a partir de empezar a difundir un poco más el proyecto en redes, José se dio cuenta de que había otra Ediciones Fantasma en Facebook, y le escribimos y tal, y entonces este chico que está detrás, Paulo Díaz, pues a mí se me había ocurrido también, ¿no? Decirle, oye, José, vamos a hacer un hermanamiento de Ediciones Fantasma. Pero Paulo le propuso a José de hacer, ellos trabajan más en lo artesanal, hacen serigrafía, trabajan con fanzines, y le propuso hacer un proyecto a medias, le dijo que le pasara algún material, él le pasó este poemario, y le gustó bastante para combinarlo con sus imágenes. Bueno, vemos ilustraciones, hay imágenes de las ilustraciones. Sí. Que se llama Paulo Díaz. Paulo Díaz, mexicano. Sí, de Aguascalientes. Vamos viendo alguna de las ilustraciones. ¿Qué cuenta tu poesía? ¿Qué cuentas en Retales, José? Pues en realidad Retales no tiene un tema concreto, de hecho se llama así porque son como retales, como trozos que han quedado de
de otros poemarios, o sea, que podían haber entrado en otros poemarios que escribí en esa época al mismo tiempo, simultáneamente. Y bueno, cuando fui recopilándolo me di cuenta de que tenían cierto interés juntos. Y a partir del título se me ocurrió el tema de añadirle ese grafismo que más que retales son patrones. Y bueno, en realidad la temática es global, es de la vida en general, no tanto de la muerte. Poesía crítica, lo podemos calificar de esta... Hombre, siempre hay algo de crítica, pero no es la temática principal en este caso, creo. Igual siempre hay algo que busca un poco... hacer pensar al lector, de alguna forma, ¿no? Que es de lo que se trata. Y esto que estamos viendo, esas ilustraciones, este que están viendo es otro libro del cual queremos... Ese fue el primero. Antes de Retales apareció que tiene un título un pelín más largo. Ahí lo están leyendo. Sobre la distancia y las implicaciones sociales, materiales e ideológicas de la comprensión acelerada del mundo. Bien, tiene su aquel el título, ¿no? Sí. Sí. Aquí que encontramos. Aquí esto no es poesía, ¿no? No, eso es un ensayo. Es un ensayo. Pues sobre ese tema, sobre cómo los medios los nuevos medios de comunicación, los medios de transporte, sobre todo la evolución que está teniendo tan trepidante en los últimos años, pues cómo nos afecta como individuo y como sociedad. Un poco traté de hacer un pequeño ensayo. No es el primero que hay sobre eso, en la línea de Ivan Illich, de Neil Postman, gente así que ya ha escrito cosas así. ¿Esto que estamos viendo, Elena? ¿Son otras anteriores publicaciones de Ediciones Fantasma. Nosotros pues comenzamos como una, se puede decir, distribuidora no comercial, sino que vamos a mercadillos artesanales, a encuentros libertarios. De hecho, pues el trabajo que nosotros traemos sobre todo es de reflexión libertaria. Hemos estado a lo mejor en jornadas de la CNT, en mercados de agroecología, pues distintos lugares alternativos donde vamos llevando nuestro trabajo. Y esos primeros folletos que hicimos, que todavía no tenían carácter de libro y de publicación como tal, pues eran a lo mejor pequeños trabajos o reflexiones que hacíamos, o bien José y yo, o hemos visto también otros autores que hemos rescatado, por ejemplo el de Encontrarnos con el agua, son 2 textos de Ramón Germinal que editaron los compañeros de la Biblioteca Hermanos Quero de Granada, y que nosotros quisimos retomar para reflexionar sobre el problema del acuíferos del río Agua, y que sacamos con ocasión de, bueno, pues de hacer ver o visibilizar ese problema, ¿no? Antes de la Semana de Pasión estuve hablando precisamente sobre esa fiesta del agua que se celebró el pasado fin de semana, creo recordar, ¿no? ¿Sí? Hace 1 o 2 fines de semana. 2 fines de semana, sí, efectivamente. Yo sé que eres una fotógrafa comprometida, haces muy buena fotografía. Quisiera preguntarte si también escribes. Pues escribía y ahora he empezado a hacer alguna cosilla también. ¿Con pensamientos de publicarlo? No lo sé, no lo sé. Ahora mismo, pues, como estoy embarcada en muchos temas y obviamente mi trabajo que lo ocupa todo, no lo sé. Ahora mismo no pensamos tampoco en eso. Tus clases en la Escuela de Arte, en fin, actividades culturales fuera de la Escuela de Arte, en el mundo de la fotografía y demás. Son muchos frentes. Mucho frente abierto. Bueno, presenta Retales, José, el 8 de mayo en Librería Picasso. En la Picasso a las 7 de la tarde. 7:30 o 7. 7 de la tarde creo que leo por aquí. Bueno, cuando se acerque a la fecha ya lo recordaremos. Sí, a las 7. 7:30 bueno, pues, Germán Guirado mañana. Bueno, mañana es Germán, que acaba de marcharse con su historia de contables. Un aspecto de Retales que no sé si has comentado, a ver, cuéntame, que me parecía bastante interesante, porque aunque parezcan libros muy diferentes, precisamente toda esa reflexión sobre el mundo acelerado le ocurre a José en un lugar como es Canjaya, y esos retales son patrones que tenían que ver con la vida de costurera también de su madre, y toda esa intimidad que hay en la poesía también viene de una reflexión más teórica, ¿no? Sí, yo muchas veces cuando me levantaba por la mañana me encontraba la casa, porque mi madre es costurera. Llena de retales. Llena de retales. Entonces, de alguna manera es un homenaje también a mi madre, que prefiero hacer así, de esa manera. No soy yo de poner dedicado a y tal. Bueno. Y bueno. Pero está en el pensamiento y está en ese título, que es lo importante. Bueno, vamos hablando. Acaba de aparecer en escena Ediciones Fantasma, primeras publicaciones, así que
el tiempo dirá hasta dónde llegáis, ¿vale? Como distribuidora llevamos ya unos 5 años. Vale, pero bueno, digamos... Pero primera edición. Primera edición, esto es, a eso me refiero. Gracias, José. Elena, hasta la próxima. Muchas gracias. Tenemos el contacto los tres, pero en fin, tú y yo por el tema fotográfico, porque dices que dentro de poquito hay un tema interesante, ¿no? Desde el punto de vista cultural, con Meca, que está de por medio, ¿no? Sí. Bueno, lo iremos contando. Hasta la próxima. Más sobre libros. Juan Domínguez, voy contigo de nuevo al exterior, pero a la Biblioteca Villa Espesa. Manuel Alcántara, poeta, periodista, columnista, fallecía creo que la semana pasada, recientemente. El Centro Andaluz de la Letra rinde homenaje con motivo del Día del Libro con una conferencia que ofrece un periodista almeriense como es José María Granados. De nuevo contigo, Juan, adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, a lo largo de la tarde de hoy teníamos que hacer referencia a este día en el que se celebra a nivel mundial el Día del Libro, y por ese motivo nos hemos venido aquí hasta la Biblioteca Villa Espesa, donde un colaborador de esta casa de Interalmería Televisión y actual presidente de la Asociación de Periodistas de Almería va a impartir una conferencia sobre Manolo Alcántara, fallecido, creo, si la memoria no me traiciona, que fue el pasado día 23, es decir, el miércoles santo, nos dejaba a los 91 años de edad. José María Granado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues aquí estamos otra vez. Bueno, me comentaba antes de que Joaquín nos diese paso que una de las características, me refiero a la última época, ha sido que ha muerto con una absoluta lucidez, ¿no? Sí, totalmente. Él dejó de colaborar en el periódico, él trabajaba para el Grupo Vocento, para la cadena del periódico Sur, del Ideal de Granada, y mandó su último artículo, salió publicado el día 21 de enero, ya se sentía mal, ¿no? Pero realmente, aunque él decía que esperaba la muerte en el momento menos pensado, y que no le gustaba, decía, pensar en ella, pero pensaba, pero se nos fue pues cuando menos lo esperábamos, tal como le había dicho. 91 años, escritor, periodista, deportivo, dan para hacer una conferencia aquí de 6 o 7 horas, pero te va a ceñir prácticamente a lo que es en su ámbito deportivo, ¿no? Sí, no, me voy a ceñir a Manolo Alcántara como periodista de deportes, ¿eh? Él entró en el diario Marca en el año 67, estuvo hasta el año 78. Llevaba la sección de boxeo y era una figura ya literaria, pero él trasladó también esa literatura al mundo del periodismo y de hecho es uno de los representantes del nuevo periodismo en España, ¿no? Esa moda que se trae de Estados Unidos, que nace en Estados Unidos, él la practica aquí en España y ahora mismo es un ejemplo, es una persona que se está estudiando en las universidades y que todos los años sale una tesis o sale un libro sobre Manolo Alcántara. Dentro del deporte lo que estuvo muy centrado fue en el ámbito del boxeo. Sí, él era cronista deportivo del diario Estaba Marca, especializado en el boxeo, escribía de boxeo y fue el boxeo también el que lo retiró del mundo del periodismo deportivo en esa faceta de cronista. A los jóvenes de ahora, pero aquellos que ya tenemos cierta edad, que vivimos aquella época dorada del mundo del boxeo en Almería, yo recuerdo un año que se celebraron los campeonatos de España y me parece que de 11 modalidades que había conseguimos 8 medallas de oro, o sea, una auténtica barbarie. Y había una figura que era Rubio Melero. El fallecimiento de este boxeador creo que fue determinante para decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, él lo dice en varias de las entrevistas que le hacen a lo largo de su vida. Él dice que se retira como cronista del boxeo después de contemplar la muerte de Rubio Melero en un combate en el mes de febrero del año 78 en Madrid. Lo sacan del ring prácticamente muerto, fallece a los pocos días. Y él escribe la última crónica suya precisamente pensando en la muerte de este boxeador, que dice que no murió en el ring por una lucha que había tenido ese día, sino que murió pues por las cosas que tiene también ese deporte. Haber sido sparring de otro boxeo. Haber sido sparring. De aquello recuerdo yo muchas cosas. Exacto. Sí. O sea, el tema de los entrenamientos y el tema de ser sparring, ¿no? Eso es lo que mata a Rubio Melero y es lo que mata a Manolo Alcántara como cronista, aunque luego sigue escribiendo
ya como columnista sí tiene algunas otras cosas dedicadas Yo a te iba a decir que yo creo que no hay medio con el que no haya colaborado. Yo recuerdo que en la COPE le tuvimos muchos años de colaboradora en muchísimos diarios. O sea, ha sido un columnista y además muy destacado en España. Sí, él empezó en los periódicos del movimiento, que era lo que entonces había, después de la guerra, en el diario Arriba, estuvo trabajando como colaborador luego en muchos más periódicos nacionales, en periódicos internacionales también, especializados también en boxeo y en deporte, aunque cuando más se le llega a conocer es cuando está en el diario Marca, ¿no? Que lo fichan además como si fuera una figura, es como si hubieran fichado a Cristiano Ronaldo en aquel momento, ¿no? Porque era una persona que ya tenía varios premios periodísticos, una persona además que era muy querida dentro de la profesión y era un hombre que luego, bueno, hasta el último momento ha estado prácticamente escribiendo. ¿El estar tan recientemente fallecido ha sido la clave de que hoy ha sido la persona elegida para hacer, o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. De hecho, cuando lo eligen... ¿Está ya pensado incluso antes de su fallecimiento? Está incluso pensado en el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, que es el que nombra para el año, cuando hace la planificación del año en el que estamos, del año 19, a él le dicen que va a ser el escritor del año, el andaluz, ¿no? El escritor andaluz del año, y curiosamente es el mismo día que a Colombine la designan también como escritora de relieve en Andalucía, ¿no? Y bueno, a mí más, cuando a mí me llaman para decirme que si quiero hacer algo de Manolo Alcántara, él está vivo. A mí me llaman hace ya un mes, ¿no? Y él murió. ¿Llegas a hablar con él? No llegué a hablar con él. Tenía pensado hablar de otras cosas, porque más fijarme en el columnista, en las últimas columnas que le había leído, porque yo sabía que estaba ya enfermo, pero no puedo hablar con él. José María, que muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y que vaya bien esa conferencia que va a impartir dentro de unos minutos. Pues muchas gracias, Juan. Muy amable. Joaquín, todo un compañero al que conozco de hace tantos y tantos años, querido compañero José María Granados, persona encargada de hablar de la figura de Manolo Alcántara. Para aquellos que tenemos cierta edad, un grande del periodismo a nivel nacional, nos dejaba el pasado día 23 de este año ya con 91 años de edad. Así es. Se va a regalar, por cierto, una antología de Alcántara tras la conferencia de Granados y también la presidencia de la delegada de Cultura, Eloisa Cabrera, que va a leer el manifiesto del Día del Libro en la Biblioteca Villa Espesa. Bueno, última pausa. Hay un par de cositas más, 3 si hay tiempo para contarles, así que unos minutos de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora mismo.